muchísimas gracias a todos. Dándole continuidad a nuestro cronograma. A continuación tenemos un tema muy interesante que está a cargo de una persona que no necesita presentaciones. La doctora María Virginia Villegas es conocida dentro de todo el ambiente intrahospitalario y académico por su amplia experiencia como profesora asociada, y no solo como profesora asociada, sino asesor científico del área de investigación de infecciones nosocomiales y resistencia bacteriana. Como tal, la doctora María Virginia está encargada del tema que está a continuación de resistencia bacteriana en pandemia. Muchas gracias por la invitación a este simposio. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Desafortunadamente no podré estar presente, así que les mando un abrazo muy especial. Hoy vamos a hablar de resistencia antimicrobiana antes y después del COVID. ¿Qué podemos esperar? Relación de conflicto. Yo hago investigación en resistencia bacteriana, uso prudente de antibióticos con varios hospitales en el país y recibo grants y honorarios de estas compañías farmacéuticas. Entonces el objetivo va a ser definir qué es coinfección versus sobreinfección, porque muchas veces se mezclan estos conceptos en pacientes con COVID. Luego hablaremos de la resistencia bacteriana en Colombia, qué podemos esperar durante y después del COVID, y terminaremos con algunas intervenciones que deberíamos de implementar. Bueno, diferencia entre coinfección versus sobreinfección bacteriana. Coinfección, por definición, son infecciones causadas por patógenos que se presentan simultáneamente con el COVID-19 en el momento del ingreso hospitalario. O sea, aparece el COVID y hay una sobreinfección bacteriana al proceso viral y los pacientes ya llegan generalmente a los servicios de urgencias con una infección bacteriana y con una progresión, usualmente la neumonía por COVID. Además, hay que recordar que el COVID también da otras infecciones como son pielonefritis, colecistitis, ha habido todas las presentaciones. Y los antibióticos se inician al ingreso hospitalario. Desafortunadamente, hemos visto una racha de prescripción de antibióticos en forma muy temprana y desafortunadamente los pacientes llegan a veces con antibióticos de amplio espectro. Ahora, infecciones secundarias, que ya son sobreinfecciones, son infecciones que ocurren después del inicio de la enfermedad del COVID-19, generalmente asociadas a la atención médica, o sea, son infecciones asociadas a la atención de salud y exacerbadas por procedimientos invasivos que tienen estos pacientes como catéter venoso central, sonda urinaria, ventilación mecánica y sobre todo el uso de inmunosupresores. Son potencialmente prevenibles mediante medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, y los antibióticos se inician después del ingreso hospitalario. Y es allí donde la epidemiología local y lo que cada hospital tiene en su flora hospitalaria va a ser definitivo para empezar el antibiótico adecuado. Entonces, podríamos decir que a pesar de que el COVID-19 es una enfermedad viral, el uso de antibióticos en estos pacientes ha sido una práctica común, especialmente al comienzo de la pandemia. Esperemos que en esta segunda ola de pandemia, podemos decir así, haya una reducción importante del uso inapropiado de antibióticos. Entonces recuerden que las series publicadas, el uso de antibióticos está entre el 72 y el 95%, cuando la coinfección bacteriana está solo en el 8% y la superinfección en el 14.3%. Entonces, el uso sistemático de antibióticos no parece ser una estrategia adecuada y puede conducir a problemas de toxicidad y resistencia bacteriana que el sistema de salud pagará muy pronto. ¿Qué debemos esperar en coinfección y COVID-19? En contraste con la gripe estacional y pandémica, influenza, donde estreptococo, neumonía, piógenos y estafilococo aureus típicamente causaron infecciones secundarias y representaron el motivo del ingreso hospitalario, eso no es el caso con COVID-19. Los estudios han demostrado que hasta el 65% de los casos confirmados de laboratorio de infección por influenza exhibieron coinfección y o sobreinfección bacteriana. Y en el caso del metaanálisis de Klein estuvo entre el 3, el 11 y el 35%. Es una diferencia muy grande con lo que está pasando con COVID. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para sobreinfección en pacientes con COVID? Son ingresados en salas de hospitalización y unidades de cuidado intensivo, son vulnerables a infecciones secundarias, tienen que usar procedimientos invasivos que pueden convertirse en portales de entrada. Muchos pacientes necesitan corticosteroides u otros inmunosupresores como tocilizumab, lo cual claramente está asociado
a que estos pacientes sean más propensos a hacer infecciones bacterianas y hongos. Y el hecho de que vengan con empeoramiento de los parámetros inflamatorios hace que sea difícil, lo reconocemos, para el médico discernir la reacción inflamatoria grave del COVID y su progresión de una infección bacteriana. Pero necesitamos armarnos del mejor criterio clínico y protocolos muy claros en consenso, donde tengamos varios factores para creer que el paciente está infectado. Este es un estudio excelente porque muestra la relación entre COVID, sobreinfección y resistencia antimicrobiana. Fue publicado por Borg y fue en nivel hospitalario una regresión segmentada de series de tiempo interrumpido frente a la tendencia del uso de antibióticos y la adquisición de bacterias gram negativas multidrogoresistentes en relación con los pacientes con COVID. Miren esto, el uso total de antibióticos y el uso de antibióticos relacionados con la neumonía fue mayor en el periodo posterior a la aparición de COVID en comparación con el periodo calendario similar al 2019. Miren esta curva tan dramática del uso de antibióticos y básicamente ellos ven que la adquisición de bacterias gram negativas multidrogoresistentes aumentó un 3% por cada aumento en las pruebas positivas de COVID-19 por semana. Entonces vemos una tendencia al alza de bacterias multidrogoresistentes. ¿Cuál es la etiología probable? Hay varios estudios, les voy a mostrar dos. Uno, el más grande, que se ha hecho hasta la fecha, que incluye infecciones asociadas a la atención de salud durante la pandemia de COVID y se llevó a cabo, sí, en un solo hospital de Nueva York. Puede reflejar solamente la epidemiología de ese hospital, pero es interesante ver cómo por sitio de infección, el 60% de los pacientes tenían infección respiratoria muy parecida a nosotros, el 54% de infecciones del torrente sanguíneo y el 14% ambas. Y básicamente los cultivos respiratorios mostraron patógenos nosocomiales que asociaron por criterio infección asociada a la atención de salud, neumonía asociada a la ventilación, neumonía nosocomial y fueron Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter y E. coli, de los cuales el 15% de estos aislados fueron bacterias multidrogoresistentes y algunos de esos fueron enterobacterales resistentes a carbapenem. Ahora, en otro estudio, Pelaye y colaboradores reportaron rápido aumento de organismos multidrogoresistentes, incluyendo Klebsiella productora de Bless, enterobacterales productores de metalobetalactamasas, carbapenemasas, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Candida glabrata resistente a quinocandinas y Aspergillus fumigato resistentes a múltiples triazoles. La prevalencia de la infección bacteriana puede depender entonces o variar del país y además hay que tener en cuenta el tiempo posterior a la aparición de los síntomas en el que se tomaron las muestras. Por lo tanto, la epidemiología hospitalaria, el tipo de paciente, la severidad y el tipo de hospitalización definirán los patógenos causantes de infección durante la hospitalización. El segundo objetivo es miremos la resistencia bacteriana en Colombia y qué podríamos predecir de lo que va a pasar. Les voy a mostrar el perfil epidemiológico de la resistencia en 23 instituciones en 16 ciudades del país que nosotros tenemos y que, digamos, asesoramos en el país y son hospitales en todas partes públicos y privados. Y este es el conglomerado entre enero y diciembre del 2020. Miren cómo a nivel de hospitalización, la bacteria más frecuente es E. coli, eso es una tendencia en el mundo entera, seguida, en este caso, de Klebsiella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y Enterococcus fecalis. Es muy importante mirar de dónde fueron las fuentes de recopilación de estos cultivos. Recuerden, UNED muestra el primer aislado por paciente para no hacer una magnificación de la resistencia. Entonces, es un solo aislado por paciente y es un conglomerado. Hay hospitales que tendrán mayor resistencia y otros menos. Entonces, en orina, como podemos esperar, E. coli es la bacteria más frecuente, seguido de Klebsiella. En torrente sanguíneo, el 25% fueron E. coli, probablemente diciendo que hay pielonefritis o podrían venir de infección intraabdominal, que es la otra causa frecuente. Pero miren, la Klebsiella pasa prácticamente al mismo lugar que E. coli y tenemos a Staphylococcus aureus. En secreciones hay de todo, ustedes podrían decir que es colonización, pero hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen infecciones de piel y tejidos blandos donde Staphylo juega el papel más importante como podría esperarse, E. coli, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Y en piel y tejidos blandos, como ya está muy bien definido, Staphylo es la bacteria más frecuente. Si miramos
¿Cómo se comportaron? Vemos como E. coli tiene el 21% de BLES, de beta-lactamasas de espectro extendido, y un solo por ciento de carbapenemasas. Por razones que no sabemos, E. coli no es una bacteria que adquiere el plásmido que le permite a la bacteria producir estas carbapenemasas. Mientras que Klebsiella, en el mundo entero y en Colombia, es la bacteria número 1 productora de BLES y de carbapenemasas. En este caso, el 29% de las Klebsiella fueron productores de BLES y el 15% de carbapenemasas. Luego, una alta preocupación con Staphylococcus aureus, ya que el 40% es meticilino resistente, mientras, o en contraste con Pseudomonas, que el primer aislado generalmente tiene unos perfiles muy razonables y muy buena gente de resistencia a diferentes antibióticos. Es decir, que una Pseudomonas, la multiresistencia solo del 19% es algo absolutamente esperado. Y un Enterococcus fecalis, en términos generales, muy sensible a ampicilina. Ahora, en UCI, vemos como hay un aumento dramático de Klebsiella, que aquí está mi preocupación, porque esta Klebsiella es una productora de BLES y de carbapenemasas, superando al E. coli en las unidades de cuidado intensivo, le sigue Pseudomonas, luego Staphylococcus aureus, y este epidermidis que ubicamos en torrente sanguíneo, desafortunadamente, la mayoría de las veces es contaminación, porque cuando se toman los hemocultivos, se limpia con alcohol y inmediatamente no se deja secar, se mete la aguja y se lleva el estafilococo epidermidis de la piel hacia la sangre, generando que muchas veces los médicos den vancomicina innecesariamente. Tenemos también Klebsiella en el torrente sanguíneo. En secreciones traqueales predomina Klebsiella, las unidades de cuidado intensivo, seguido por Staphylo y Pseudomonas. Y en orina, como esperaríamos, está E. coli de primero, Klebsiella de segundo, Pseudomonas, estamos en la UCI. Y en secreciones se divide entre Klebsiella, Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Si miramos la resistencia de estas bacterias, tenemos que Klebsiella en el primer lugar tiene más o menos un 28% de BLES, pero ya un 18% de carbapenemasas. Hay instituciones en el país que hasta el 70% de los hemocultivos de las bacterias en UCI son por Klebsiella productora de carbapenemasas. Le sigue E. coli con un 22% de BLES, muy similar a hospitalización y muy baja producción de carbapenemasas, una Pseudomonas muy buena gente, como una multidrogo resistencia del 17%, y un Staphylococcus aureus meticilino resistente un poco menor de lo que vimos en hospitalización. Ahora, ya en urgencias, hay una cosa que siempre aparece, que es que E. coli es lejos la bacteria más frecuente. Especialmente la podemos encontrar en orina, en torrente sanguíneo, diciendo que muchas de esas son infecciones del torrente, infecciones urinarias complicadas, ¿sí? Que pasan al torrente sanguíneo. Habrá algunas también infecciones intraabdominales, pero miren Staphylococcus aureus, es sorprendente como es la segunda bacteria más frecuente en sangre en urgencias, lo cual implica un cambio dramático de la aproximación terapéutica, como se lo voy a mostrar. Luego Klebsiella, y en secreciones está Staphylo, probablemente mucho de piel, y eso hace que hoy en día, como les voy a mostrar, un paciente que llega a una infección de piel y tejidos blandos siempre tiene la obligación de cubrir Staphylococcus meticilino resistente. Y en orina, por supuesto, E. coli es predominante. Entonces miremos cómo las posibles BLES pueden llegar de 17 al 23%, no carbapenemasas, Klebsiella con una diferencia en el N muy grande, más BLES, un poquito de carbapenemasas, un Staphylococcus meticilino resistente del 37%, pero muchas instituciones llega hasta el 50%, un Proteus con algo de BLES, muy pocas carbapenemasas y un Enterococo muy buena gente. Si resumimos, básicamente encontramos que en orina está E. coli productor de BLES, en sangre muy similar, en piel y tejidos blandos, o sea que yo diría que todo lo que tiene que ver con E. coli ya sospecha, tenemos que pensar que un tercio de esos E. coli son productores de BLES. Eso significa que si un paciente llega con una infección urinaria o hace una infección urinaria en el servicio de hospitalización o de la unidad de cuidado intensivo, severa o aún en urgencias, no tiene que cubrir BLES y no puede empezar con una cefalosporina. Por el otro lado, Klebsiella, sospéchela, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, con una alta prevalencia de BLES. Entonces, aquellos pacientes que digan que hay una Klebsiella también hay que cubrir para beta-lactamasas de espectro extendido. Ahora, frente a enterobacteriales resistentes a carbapenems, sabemos que E. coli no lo es, entonces no tendríamos que cubrir para carbapenemasas, pero ya empieza uno a tener problemas en Klebsiella, en hospitalización y especialmente en las unidades de cuidado intensivo, llegando a que algunas instituciones, cuando tienen un shock séptico
y la Klebsiella es el germen número 1, y más o menos 30% son productoras de carbapenemasas, tendrías que entrarla cubriendo con ceftazidime y avibactam. Y tendrías que tener la diferenciación entre si es una KPC, puedes darle solo ceftazidime y avibactam de monoterapia, pero si además hay el riesgo de que tenga una metaloenzima como NDM, tendrías que adicionar aztreonam. Entonces esto ya se está convirtiendo en un problema realmente para las instituciones. Entonces, miremos el último reporte del Instituto Nacional de Salud, muy similar al 2018, donde de 1.366 enterobacterales y con perfil de carbapenemasas, predominó claramente KPC, 937, le sigue NDM principalmente en enterobacterales y BIM, que es la otra carbapenemasa, principalmente en Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es la otra preocupación? Las corresistencias, que hace que los fenotipos no puedan predecir el mecanismo de resistencia porque da resistencia a todo, pero habría una diferencia terapéutica muy grande si es una KPC, una OXA o una metaloenzima por la terapia, como les dije. Entonces, en este momento es importante utilizar paneles moleculares o básicamente flujo lateral que te da la presencia de los enzimas. Ahora, en Pseudomonas aeruginosa, multidrogo resistente, es cuando se define que hay resistencia a 3 antibióticos, podría o no ser resistente a carbapenems. Recuerden, si una Pseudomonas es carbapenem resistente, no significa que tiene una carbapenemasa, significa simplemente que tiene bombas de flujo que están botando los carbapenémicos y cierre de porinas, que es el mecanismo más frecuente. Entonces, cuando una Pseudomonas es carbapenem resistente, a menos que sea resistente a todas las demás cefalosporinas, en ese momento uno sospecha una carbapenemasa, pero no solo por la resistencia a carbapenem cuando cefepime y piptazo es sensible. Entonces vemos que los perfiles son excelentes, donde básicamente ser resistente a un carbapenem del 20-30% es normal. Recuerden, 30% de las pseudomonas son OPRD negativas, por lo tanto serán resistentes a los carbapenems. Entonces, en términos generales, podríamos usar cualquier antibiótico antipseudomona. El problema viene en UCI cuando el primer y segundo germen son E. coli y Klebsiella, son altos productores de BLES, lo cual impediría que utilizáramos cefepime o piptazo por el hecho de que se van a hidrolizar. Tendríamos que empezar con carbapenem y luego, apenas tengamos el cultivo, desescalar si es una pseudomona sensible a cefepime o piptazo. Este es el mapa en el mundo publicado, donde vemos Colombia aquí, que básicamente nuestras carbapenemasas que vienen en clones que se diseminan fácilmente, está KPC2 en Pseudomonas y BIM2, de las cuales BIM siempre es predominante. Ahora, entonces, podemos decir que frente a BLES tenemos una moderada prevalencia en E. coli y alta en Klebsiella pneumoniae. De carbapenemasas es muy baja en E. coli, prácticamente no la tendría en cuenta nunca. Moderada y alta en Klebsiella pneumoniae, principalmente en las unidades de cuidado intensivo. Pseudomonas multidrogo resistente, podemos utilizar cualquier antibiótico antipseudomona, ¿sí? Se selecciona la panresistencia durante hospitalización. Por lo tanto, los hospitales con BLES tendrán IAS relacionados con E. coli, Klebsiella pneumoniae en orina, sangre, piel y tejidos blandos alrededor del 23 a 44%, y aquellos que tienen enterobacterales carbapenem resistente lo verán básicamente el 16 y 24% en UCI, sangre y secreciones, o sea, ojo con neumonías, ojo con infecciones urinarias complicadas y con bacteremias en UCI, sobre todo shock séptico. La primera será KPC, la segunda será NDM y la tercera será PIN. Y la pseudomona, extremadamente resistente y panresistente, será seleccionado por la presión de antimicrobianos que hacemos, especialmente en forma muy temprana. ¿Cuáles son los factores asociados a resistencia antimicrobiana en IAS en pacientes con COVID? Este autor mostró que había 3 formas de aproximarlo. 1, el uso de antimicrobianos. 2, la prevención de las IAS. Y 3, los cambios en el sistema de salud. Frente a uso de antimicrobianos, habla de que estos pacientes tienen alteraciones estructurales, hacen fibrosis por el COVID, van a requerir esteroides, etcétera, lo cual tenemos que estar preparados a la presencia, dependiendo de lo que predomine en su hospital, de estafilometicilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, Candida auris y Acinetobacter baumannii. Y por el otro lado, uno de los problemas más graves que hemos tenido es la carencia de antibióticos que seguimos teniendo en muchos hospitales de Colombia, como por ejemplo no tenemos meropenem, no tenemos tigecyclina, no tenemos
fosfomicina, no tenemos sobre todo ceftazidima y bactam en un país que es endémico, desafortunadamente, para cada vez más. En infecciones asociadas a la atención de salud, todos hemos vivido el aumento dramático de estas infecciones. En este estudio, básicamente que se publicó, ellos miraron 2 hospitales que llamaron el ARD y compararon varios meses de COVID versus las tasas en los 15 meses anteriores. Y miren esto. La bacteriemia asociada a catéter en el hospital A tuvo un aumento del 420% de las tasas. En el hospital B fue de 327, eso es una cosa impresionante. En infecciones del tracto urinario asociado a sonda vesical, en el hospital A tuvo un aumento del 179% y en el hospital B un 57%. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente porque los pacientes están pronados, tienen inmunosupresores y muchos de ellos tienen diarrea que genera una altísima contaminación. Es aquí cuando es demasiado importante implementar todos los mandos y los paquetes de medidas para uno garantizar que a pesar de que los implementó, hizo una buena limpieza del catéter, estuvo muy atento de voltear al paciente, de limpiarlo con clorexidina, hacerle algunos baños, etcétera, el paciente se le infectó. En eventos asociados a la ventilación tenemos 2 cosas. Uno, que hay una intubación temprana, del consiguiente empeoramiento del estado respiratorio de esta enfermedad da lugar a un aumento de los ajustes del ventilador que desencadenarían los criterios para neumonía asociada al ventilador. Entonces es muy difícil hacer este diagnóstico. El paciente tendría que entrar con una progresión del COVID, luego estabilizarse y posteriormente, un par de días después, hacer una alteración de las fracciones inspiradas de oxígeno, el PAFI, inestabilidad hemodinámica, producción de secreciones, aumento de los infiltrados en la radiografía. Allí se tiene que llevar de motivos para pensar que hay una sobreinfección. Pero recuerden, el mismo COVID hace una progresión y si no hay un empeoramiento, uno no debería de asumir que es por un proceso bacteriano. Hay aumento de los denominadores de día ventilador, lo que hace que los pacientes se queden más tiempo ventilados, probablemente para evitar la reintubación por medio de la contaminación. Ahora, hay otro problema, es el COVID-19 adquirido en el hospital. Son 2 nuevas métricas que requieren monitoreo, básicamente los pacientes con infección por COVID adquirida en el hospital y los pacientes, el personal de salud con COVID-19 adquirido en el trabajo. Y estas definiciones aún no han sido bien marcadas o definidas debido a la incubación prolongada que pueden tener estos pacientes y estos trabajadores de la salud. En resumen, es importante mejorar el uso de equipos de protección personal y medidas de prevención y control, adherencia a los paquetes de mandos de prevención de IAS, higiene de manos, definitiva más limpieza y desinfección de las áreas hospitalarias para evitar la transmisión cruzada, un diagnóstico temprano y específico para optimizar los recursos. Ahora, cambios en el sistema de salud, todos sabemos el impacto financiero que eso ha tenido. La Asociación Americana de Hospitales estima un impacto financiero de 200 mil millones de dólares de ingresos perdidos para los hospitales y sistemas de salud. Eso ha reorganizado las estrategias en personal, en recursos, desapareció el PROA, hay un acceso indiscutiblemente restringido a especialistas y a los hospitales debido a criterios de admisión más estrictos, menos contacto entre pacientes y médicos, se aplazan las consultas de operaciones consideradas no urgentes, hay disminución significativa de la atención ambulatoria, lo que va a traer indiscutiblemente que los pacientes lleguen totalmente descompensados de sus patologías crónicas. Carga de miedo y aislamiento aumentan la morbilidad psicológica, enfermedades no transmisibles, le dejaron de parar bolas al dengue, a la malaria, a la tuberculosis, a todo lo demás. Y hay un impacto que ya se está viendo de mala nutrición porque los pacientes dejaron de hacer ejercicio y porque están comiendo básicamente en sus casas, han dejado de percibir ingresos y comen sobre todo carbohidratos. Entonces, además, hay un impacto en las capacidades diagnósticas cuando este es el momento de mejorar las capacidades diagnósticas en hospitales para poder evitar tratamientos innecesarios y resistencia bacteriana. Finalmente, ¿qué intervenciones deberíamos implementar? Aquí tengo una serie de problemas y de soluciones. Por ejemplo, el diagnóstico clínico de infección bacteriana difícil debido a la inflamación en curso que produce el COVID. Hay que contextualizar la rutina clínica y los biomarcadores que vamos a usar para infección y usarlos en forma sistemática pero inteligente. Considero el uso de procalcitonina. En algunas ocasiones considera herramientas diagnósticas alternativas, por ejemplo, ultrasonidos si hay experiencia, nuevas pruebas diagnósticas rápidas, hay que implementarlas. Posibilidad de infección fúngica, sospecha radiológica,
pruebas para hongos, muy importante hacerle seguimiento a estos pacientes con básicamente broncoscopias y pruebas como básicamente galactomannan. Excluir la fibrosis o la embolia pulmonar, no todo es COVID y empeoramiento bacteriano, mantenga un alto índice de sospecha, utilice tomografía si puede, pero piense que estos pacientes pueden tener básicamente tromboembolismo pulmonar. Trabajadores de la salud que no están en la UCI, no están familiarizados y tienen que trabajar en la UCI, eduque y capacite, utilice salas de simulación, utilice las personas más expertas de hospitalización para que rápidamente cojan el trabajo en la UCI. Falta de familiaridad con las condiciones en la UCI, eduque y capacite todo el tiempo, aumento de la carga de trabajo en los trabajadores de la salud, involucre entonces, como decía, los trabajadores de la salud que no están en la UCI pero están muy bien entrenados en tareas específicas, segmentación y desplazamiento de tareas para que no haya una sobrecarga, suspensión de la reunión de prueba, no, usted puede crear salas de reuniones virtuales, puede utilizar telemedicina, es clave en este momento utilizar la virtualidad. Equipos de protección personal como fuente de transmisión, sí, ojo, recuerden que lo que ustedes se ponen en el traje antifluidos es para ustedes, para protección, no para el paciente. Cada vez que ingrese a una habitación del paciente debe ponerse una bata, esa bata es de un solo uso y se tiene que desechar con cada paciente que usted examina. Si entra a la habitación de estos pacientes solo a mirar el monitor, no necesita ponerse una bata, siempre guantes y por supuesto mascarilla. Uso de herramientas y equipos que no están familiarizados vía escafés, dimensión de la atención a los principios de precauciones de control de infecciones. Ojo, hay que volver a reforzar las normas básicas para proteger los pacientes y proteger los trabajadores. Y buenos muestreos micrológicos que no valgan la pena. Entonces, en resumen, la pandemia del COVID-19 impactó en uso indiscriminado de antibióticos asociado a la limitación de un diagnóstico sensible y específico, a la disminución de los recursos para el PROA, lo cual se relaciona con un uso de antibióticos de amplio espectro inapropiados. Tenemos que retomar el PROA, si sea una persona, tenemos que generar protocolos. Hay un aumento claro de la resistencia antimicrobiana. Sugerimos diagnósticos microbiológicos rápidos, sensibles y específicos para una mejor toma de decisiones. Reiniciar los PROA y aumentar los recursos para el Comité de Prevención y Control para disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud. Muchísimas gracias.